No caigas en esas casas de apuestas que no pagan, así como caíste en las mentiras de tu ex. Juega en micasino.com, la mejor casa de apuestas de Latinoamérica, y comienza a multiplicar tu dinero desde la comodidad de tu casa. Tienes apuestas deportivas, slots, juegos de casino, bingo, casinos en vivo y muchas secciones más para que te diviertas en grande mientras aumentas tus ganancias. Llegó el momento. Regístrate hoy con el código FRAI para que dupliques tu primer depósito y aumentes tus posibilidades de cobrar. Sean todos muy bienvenidos a Más un Fray Podcast. Yo nuevamente, Luis por acá, junto a Nico Sufray en los controles, y estamos recibiendo hoy día a Beto Espinosa. ¿Qué tal, Beto? Hola Luis, ¿cómo están? Nico, gusto saludarlos desde Chillán para el mundo. Exacto, sí. Así es, gracias. Llega al mundo todo, pues la última vez que salió esos recuerdos de Spotify, llegamos a 23 países. Mira. ¿Cómo íbamos a imaginar eso nosotros? Pues? Qué maravilla, maravilloso. Así que un saludo a todo el mundo que está en sintonía de donde esté. De donde esté. Exactamente. Bueno, Beto, muchas gracias también a ti por aceptar participar con nosotros. Para nosotros es un honor poder tenerte acá, aprender un poco, quizás, conocer de tu historia, porque he tenido una trayectoria larga ahí de trabajo. La pura trayectoria nomás. Nada más. No, sí, bueno, ya han pasado algunos años, ya llevamos 36, vamos para los 37 años en el mundo del espectáculo. Ajá. Así que, claro, y fíjate que a pesar de todo ha sido más positivo que negativo todo, porque esta es una carrera bien especial. Sí. Es un camino largo. A veces tedioso, a veces incierto, muchas veces incierto, pero también muy lindo y muy agradable también por lo mismo, porque el hecho que estemos ahora compartiendo, eso es parte de mi trabajo, en la cual me ayuda a crecer como persona, como profesional, y en donde llevo mi trabajo a cualquier punto donde vaya y lo comparto con ellos con alegría, con mucha emoción también. ¿Siempre quisiste hacer algo relacionado a eso, al arte, a la actuación? O... No, fíjate que yo lo mío nació casi por una propuesta de mi madre. Yo tenía, bueno, vengo de un mundo distinto. Yo crecí, yo soy del 67, imagínate, tengo 56 años a la fecha. Y la verdad es que mi época de juventud, uno era como... querías hacer lo que en realidad no lo que tú querías, sino que lo que la sociedad quería que hicieras. Sí. Vale decir, mis padres a lo mejor tenían, o sea, yo me imaginaba que mis padres tenían un ideal de un hijo que fuera un profesor o un abogado o un doctor, las características típicas que existían o los trabajos habituales en ese tiempo, pero ser actor no estaba dentro de lo mío por lo mismo, pese a que yo nunca lo supe. Hasta que mi madre, después de 2 años después de haber salido de cuarto medio, ella me propone, ¿por qué no estudias actuación? Me dijo. Porque ella veía dotes en mí. Y así fue como que ahí como que despertó el bichito que tenemos dentro del espectáculo. Y definitivamente sí, pues dije yo, sí, en realidad eso es lo que yo quiero. O sea, no quería otra cosa, no servía para otra cosa. Y con el tiempo me di cuenta que tampoco sirvo para esto, pero en realidad pero le he hecho el empeño, por lo menos. Pero sí. Bueno, se ha notado en tu carrera que es una larga trayectoria que, bueno, por algo está ahí, pues. Sí, no, el mantenerse ha sido siempre para cualquier persona que esté dentro del espectáculo el mayor desafío que uno tiene en esto, porque, como te decía, es un momento en donde uno lucha contra sus mismos fantasmas, porque es una carrera que uno le apasiona, que a mí me encanta. Sin embargo, la verdad es que llega minutos en que tú decís, no, voy bien encaminado, es lo que realmente puedo vivir de esto. Cuando ya viene la familia, los hijos, tú dices, ¿podré mantener mi familia con todo esto? Claro. O sea, que te paguen por tontear, o sea, y vivir más encima, mantener, o sea, vienen muchos cuestionamientos de un inicio. Y después tú te vas dando cuenta que sí, pues sí, la pasión es eso. Entonces, yo llevo 37 años prácticamente ininterrumpidos en este mundo del espectáculo. Y eso hoy día a la larga lo veo y veo muchos colegas que se han ido quedando en el camino. Que comenzamos juntos un camino de esto, y unos se fueron quedando, y yo fui uno de los pocos, así como también he visto unos que han crecido demasiado, y yo me he quedado, pero fíjate que yo siempre he sido feliz haciendo lo que yo hago en la medida justa, tranquilo, así que bien. Pero la constancia lleva también al éxito. Bueno, eso es vital, o sea, en cualquier carrera, en cualquier trabajo y profesión, la constancia, permanencia y la pasión, yo creo también, la pasión con que uno lleva el día a día.
Y eso te lleva a enamorarte de tu trabajo, de lo que tú haces. Si tú estás trabajando en algo que realmente no te gusta y no lo disfrutas día a día, bueno, búscate algo que realmente te satisfaga. Yo por ejemplo, yo hoy día soy feliz 100%, soy un independiente, trabajé en televisión muchos años, pero hoy día no vivo dependiendo de la televisión, de ningún canal, vivo dependiendo de mí. ¿Por qué? Porque yo elegí y opté por este camino. Y dije, yo quiero ser feliz todos los días de mi vida sin mirarle las caras a nadie. Entonces yo cuando despierto, la única cara y el caracho es el mío, que yo veo en el espejo. Y soy mi propio jefe, yo determino mi horario, si trabajo o no trabajo. Yo, 100%. O sea, hoy día soy 100% independiente. Y es por eso que también amo mi carrera, porque además me permite trabajar y viajar por todo el país, que a mí me tiene, pero siempre, o sea, es como el sueño del pibe, ¿te das cuenta, no? Eso, ¿eh? Claro, porque no estoy encerrado en una oficina, en una casa, en un lugar, no, todo lo contrario, me toca viajar constante y permanentemente, y eso es realmente espectacular. Y bueno, trabajar con el humor, que también es algo bonito, po. Absolutamente, ¿no? Y el humor, te das cuenta que es, a ver, nosotros los que trabajamos y nos dedicamos 100% a la comedia, nos hemos dado cuenta en el camino que el humor es subjetivo, ¿eh? O sea, no es objetivo, porque lo que te gusta a ti, a mí no me gusta, claro, o viceversa. Claro. Entonces uno tiene que luchar para tratar de hacer algo genérico y lo más transversal posible para que gustarle a la mayoría. Siempre va a haber un grupo que tú no le gustas, simplemente por distintos factores. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque somos distintos. Sí, ¿te das cuenta? sí. Entonces, y eso en todo orden de cosas. Entonces, y en el humor se radicaliza mucho más eso. Entonces, uno tiene que luchar contra eso. Y yo, por ejemplo, lo que me encanta es que hay lugares donde yo he llegado y hay gente que te agradece. Gracias por la risa, por el humor, por la buena onda, por esos momentos difíciles que yo tuve en mi vida. Hay gente que se acercaba a mí, incluso en el extranjero. Me llamó la atención una vez en un lugar en España. Y yo voy saliendo a las 3, 4 de la tarde de un almuerzo y en la mitad de la calle se me acerca un tipo y me dice, Beto, me dice. Y yo quedé impactado, así, porque no había nadie más. Ajá. Yo pensé que era una cámara indiscreta, dije, aquí me están pillando. Y el tipo me dice, gracias, compadre, yo soy de Valparaíso, llevo 25, ya con un tono español evidente, llevo 25 años acá, yo soy de Valparaíso, me decía, y me decía, gracias, y me abrazaba, y mi familia mirando todo esto. Ajá. Y me decía, gracias, porque tú no sabes lo que me has ayudado en mi vida. Y yo, ¿de qué? Porque tú no sabes. No, porque yo tengo depresión endógena. Entonces yo he luchado toda mi vida con la depresión, que es una enfermedad terrible. Pero cuando yo descubrí Morandé con compañía y vi al Fakir, vi al Chupeta, Fito, tus personajes, más el Willy Sabor, Ajá. créeme que tú me sacaste de esa depresión. O sea, me sacas, o sea, que no me sacáis 100%, Ajá. pero logras distanciarme de ese momento tan negro y oscuro en mi vida. Y yo te lo agradezco porque en algún momento yo estaba en una pieza oscura, así cerrado, enclaustrado en mí mismo, y tú eras la luz, me decía. Oye, yo quedé impactado. Entonces yo, gracias. Con mi señora somos eternos agradecidos. Mira, llegando a casa me decía, le voy a decir a mi señora que no puedo creer que esté acá. Y, bueno, entonces cosas como esa a uno le gratifican el corazón, ¿te das cuenta? Ajá. Entonces, porque esa persona, yo sin saberlo, le di una ayuda, así como muchos, no solamente yo, sino Claro que que muchos sí. colegas que trabajamos en la comedia, en el espectáculo, también logramos llevarle un momento de alegría a esa persona o cualquier persona que está agobiada en la semana o el fin de semana, que tiene problemas como cualquier persona, y nosotros somos los encargados de tratar de sacarlo, aunque sea un ratito, de ese minuto de mala onda que tuvo a lo mejor en la semana, y somos como una vía de escape. Claro, aún sin querer logras cambiar la vida de algunas personas, po. Sin pensarlo, sin imaginarlo, pensarlo. la intención de hacerlo. Y eso realmente es maravilloso. Y ahí te das cuenta que sí, que vale la pena tu trabajo, que estás haciendo algo por la vida. Y a lo mejor no serás el más destacado artísticamente, pero hay gente que sí te valora, que te das cuenta. Entonces yo eso me encanta, me encanta. ¿Y llegaste a trabajar en otras cosas antes de partir en la actuación? No, yo 100% me he dedicado a esto. Por eso te digo, yo egresé, antes incluso cuando estaba estudiando, Eres de Santiago, ¿no? yo soy de Constitución. Maule, de Constitución, ya. de Maule, Ya, ajá. de la región del Maule. Entonces, cuando yo me voy a Santiago y me dedico a estudiar actuación, comunicación escénica, estamos hablando de la prehistoria de todo esto, el año 90, o sea, perdón, el 87, yo me puse a estudiar comunicación escénica. En abril de ese año entré a estudiar 87. actuación, comunicación escénica. Y en septiembre yo dio la casualidad que una persona que trabajaba en cachureo, estaba haciendo la práctica, requería
de un par de actores de extras para interpretar cuentos y toda esa cosa. Entonces me llama, casualmente con un amigo, un compañero, lo llama a él y mi compañero me elige a mí, porque yo estaba al lado de él. Si todo esto fue muy fortuito. Entonces me llevan a Cachureos y así yo durante casi 3 años. Yo estuve yendo a Cachureos siendo un actor extra en la cual recreábamos cuentos y toda esa historia y todo lo demás. Y yo era pagado solamente con un vale de colación durante todo ese periodo. Que no era problema porque yo en realidad lo disfrutaba, porque estaba entrando, vengo de regiones, y me metí al mundo de la televisión y compartía, almorzaba con Sergio Livingston, con la Cecilia Boloco, con César Antonio Santos. Para mí era un mundo, pagado. Pero que yo lo veía en la caja chica y verlo ahí en persona y compartir y conversar fue una experiencia notable. Bueno, y así fue como hago mi práctica en el año 90 y comienzo a trabajar ahí mismo en Cachureos y comienzo ya mi carrera profesional. ¿Y ahí Cachureo estaba empezando? No. ¿Ya era Cachureo? No, Cachureo ya estaba, pero Cachureo es del año 83. Ajá. Sí, del 83. Entonces, y el 87, el 88, había antes de los monos y los personajes, existía un grupo de niños. Los niños eran los que eran los protagonistas de Cachureos junto con Marcelo. El Coco, la Joyce, el Eduardo, los gemelos, el Sebastián, etcétera. Entonces, los niños empezaron a crecer. Ya en el 89 ya como que Cachureo estaba como de capa caída porque los niños estaban muy grandes y ya perdieron su encanto infantil, que es lo que mantenía un poquito. Y Marcelo hacía todo esfuerzo, pero de a poco en el año 90, Jorge Garrido, el productor, empieza a creer en los monos, en los corpóreos. Ya estaba el tiburón, ya estaba el señor Lápiz y el oso. Y fue así como a Jorge Garrido se le ocurre inventar un personaje llamado Epidemia. Eso me sorprendí cuando vi que eras tú. Sí, pues, y ahí me llama que yo era actor de reparto, digamos, ahí en Cachureo. Me dice, Beto, quiero que tú seas el actor que interprete este personaje. Entonces, ya, pues le dije, bueno, llega el año 90 y me ponen el traje y yo le puse la voz inmediatamente. ¿Qué voz le va a poner? Y yo dije, inmediatamente es esta. Te tiene que hablar así y ahora todo así. Bueno, ya mover el pollo y todas esas cosas. Y así fue como nace. Y ahí comenzamos la carrera. Yo era alcanzó un ribete bastante notorio el personaje, muy destacado. Salió, yo creo que uno de los personajes más recordados de Cachureo, sin lugar a dudas, con el Gato Juanito que vino después. El Gato Juanito apareció después del 93. Yo aparecí el año 90, imagínate. Pero el Cachureo se afirmó, ya los niños ya no estaban de más y empezaron a los corpóreos, los monos, comenzamos a darle un repunte nuevamente a Cachureo y ahí Cachureo nuevamente volvió a ser lo que es hoy día y hoy día es un clásico de los clásicos infantiles. O sea, uno ve en la televisión chilena y ha marcado una época en la infancia de los niños. Absolutamente. Bueno, y ahí, pero yo pasé a ser un famoso anónimo hasta el 95 que renuncio a Cachureos y ahí comencé ya una carrera ya sin máscara, sin corpóreo, de a poquito y empecé a aparecer en distintos programas y todo eso. ¿Cómo era trabajar con ese traje? Bueno, era una esponja. Entonces yo me tiraba, a veces íbamos a Miami, a Orlando, a grabar cosas, y yo me tiraba al agua y apenas con suerte salía a flote. Entonces era peligroso y muy caluroso. Pero ya uno se acostumbraba. Era una esponja bruta que se hacía y el traje duraba unos 3-4 meses. Y se cambiaba. Y se cambiaba y había que hacerlo, ¿no? Y era, como era hecho a mano, artesanalmente por la gente del canal, los realizadores no siempre le achuntaban a la nariz, a la forma de los ojos. Entonces a veces quedaba como acá los ojos, a veces quedaba con la cara más deformada, la lengua por acá. Entonces siempre era una epidemia distinta. Entonces siempre era algo muy distinto. Entonces yo siempre me ponía, oye, ¿por qué lo cambiaron tanto? Bueno, pero mientras le mantuviera la voz y estaba todo bien. Y era complejo cuando íbamos a Estados Unidos en pleno verano, con una humedad pero salvaje y un calor insufrible. Pero fue lindo, fue muy lindo porque fue una experiencia donde uno interpretaba de una manera del corazón, de la pasión. Y ahí me di cuenta que todos tenemos como algo guardadito aquí y con eso afloró todo. ¿Te das cuenta? O sea, como artísticamente yo sentía que ahí me liberaba haciendo el personaje. Y yo creo que logramos darle un encanto y hoy día me siento orgulloso de haber interpretado uno de los personajes que hoy día se mantienen, pero aquí en la cúspide de los más recordados del mundo infantil. Me imagino, hace un tiempo estuvo de gira, creo, siempre. Cachureo, y me acuerdo cuando estuvo acá y estuvo en Conce y se llenaba. No, siempre, no. Sí, en ese sentido, Cachureos
En esa época nosotros estábamos a la par con los prisioneros en ese entonces. Entonces los prisioneros y nosotros éramos los únicos que llenábamos los gimnasios en Chile. Después aparecieron varios más, ¿te das cuenta? Pero a ese nivel. Oye, pero ese aspecto que tenían, porque no era bonito para decir, para un niño, que el aspecto de alguno de los personajes era medio... Bueno, la extraño, epidemia era terrible. Además, aludía a la cochinada. Claro, sí. Bueno, ¿por qué? Porque Marcelo, de hecho, no quería que saliera el personaje en un inicio, porque estaba asociado mucho a la mugre, a las cochinadas, a la inmundicia. De hecho, vivía en un basural, supuestamente, la epidemia. Entonces, fue así como yo, de alguna forma, y ahí yo me siento me autofelicito, y es lástima que lo diga yo, pero es verdad. El personaje nace con otro concepto, que era un gruñón. Así nace la epidemia, un tipo gruñón, así que todo le parecía mal y enojón y todo eso. Entonces, de hecho, los niños, yo cuando entraba al estudio, los niños pifiaban. Tenían la orden de pifiar. Lo aniñaban a que, claro, que pifiara. Entonces yo eso, y a mí me cargaba, porque a uno nunca le gusta entrar pifiado a un lugar. Entonces, de a poco, yo diría que en un par de meses, esa pifia se convirtió en aplausos y risas y ovaciones. De hecho, yo mi primer show que hice en vivo, la gente me aclamaba, me pedía, porque por libreto yo aparecía como a los 10 minutos después de iniciar el show. Ya. Pero al minuto 2 la gente... ¡Epidemia! Pero todo el recinto. Entonces yo decía, oye, algo pasó. Entonces, logré transformar un personaje que originalmente estaba concebido como un gruñón y después lo volví en un tipo muy simpático y traspasó las barreras, porque no era un producto para el mundo infantil solamente, sino que pasó a ser transversal para toda la familia. Entonces hoy día, y tanto así que la epidemia se consagró tanto, así como pasé a ser uno de los indispensables en una oficina, así como había un canitrot, como había una espinita, había una epidemia. Siempre había uno, bueno, no se lava, entonces pasé a ser como parte de la sociedad chilena, ¿cachai? Como de los que se burlan en la oficina. Entonces, y eso para mí igual me satisfacía mucho. ¿Te das cuenta por qué? Porque logré traspasar la barrera infantil al adulto. Claro. Eso fue. Y hoy me imagino que también, por los que en ese entonces eran niños, ¿cierto? Hoy ya son adultos y deben tener un recuerdo especial también sobre... Absolutamente, o sea, créeme que yo he logrado, y ahora con mi show de stand-up que hoy día realizo, ahí cuento algunas ayuditas y algunas historias respecto a mi pasado y mi primera experiencia laboral. Y la verdad es que la gente asocia, claro, yo pasé por muchas generaciones, ¿te das cuenta? Sí. Y hasta el día de hoy mucha gente creció con nosotros, ¿te das cuenta? Entonces, para uno, claro... Y para uno es un agrado saber que también fui parte de su infancia, que fui parte de su entretención. Entonces eso para uno no deja... O sea, y hoy día soy parte de la otra entretención, después fui parte de la entretención de Morandé, un público más adulto, el mismo niño que creció quizás viendo la epidemia, después empezó a ver a otro Beto, pero recién conociendo quién era, ¿te das cuenta? Entonces eso para mí también me logra satisfacer bastante. Por eso yo creo que no todas las personas saben, o sea, pueden conocerte a ti, pero no saben que tú eras epidemia. Yo creo que para muchas personas todavía ese nexo no está hecho. Exactamente. Bueno, muchas veces pasa, pero sí, ya yo lo he contado tantas veces que ya yo creo que son los menos. Pero siempre hay gente que se sorprende que, ¡ay, mira, este fue la epidemia, no tenía idea! Entonces, y algunos me dicen, no, me mataste en la infancia. Ay, yo te veo de cabro chico, son más viejos que yo, entonces cosas como esa. ¿Te das cuenta? Entonces, pero muy lindo, porque yo en cada show de stand-up que hago ahora, y recorriendo todo el país, también hago alusión a eso, ¿te das cuenta? A mis primeros pasos en el mundo del espectáculo. ¿Y eso fue creado por el Marcelo? Jorge Garrido lo creó. En ese entonces Jorge Garrido era el productor de Cachureos. Jorge Garrido era el Juan Segura del Happening con Ja, que era el guardia. Él era productor de Cachureos y a él se le ocurrió. Él era bien creativo. Y él me decía, oye, Marcelo no quiere que salga este personaje. No, y le carga porque está asociado a la mugre, por lo que te contaba de nada. Pero él dijo, no, lo vamos a hacer igual porque yo creo que va a funcionar. Y tú soy la persona. Y lo sacamos adelante. Y así fue, pues. Fíjate que, o sea, yo no lo creé. El personaje lo crea Jorge Garrido. Lo diseña el señor Lápiz físicamente con su diseño de dibujo a mano alzada. Bueno, el señor Lápiz era el señor Lápiz. Y yo lo interpreto en los ensayos. Le puse la voz. Tú le pones la voz claro. Y la personalidad. Eso es 100% mío. Después de ti vinieron... Sí, otras personas más. Sí, hasta el día de hoy a la fecha han venido, no sé,
4 o 5 ¿Pero epidemias. cuánto tiempo estuviste? 5 años de epidemia estuve yo. 5 años, del año 90, abril del 90 hasta enero, que fue en realidad marzo del año 95. Uh-huh. Y ahí yo renuncié. Y no me echaron, sino que yo renuncié. Ajá. Claro, para que quede claro. Porque ya te habías cansado, querías partir para otra... No, es que había un tema de convivencia y había mucho agotamiento. Yo creo que estaba muy, muy estresado con el tema. Trabajar con Marcelo no era fácil. Marcelo es muy buena onda, pero también tiene su muy mala onda en otros aspectos, ¿te das cuenta? Entonces, pero yo como muy estricto. Sí, es que no va por el lado de lo estricto. Yo creo que cualquier jefe tiene que ser estricto en su trabajo y tiene que ser responsable y todo eso, y todos los tenemos que acatar todo. Pero era la forma. Yo creo que era la forma más que otras cosas. Y siempre habían otros detallitos, pero yo creo que fue eso lo que me cansó. Y por eso tomé la decisión de ir y emigrar. ¿Te das cuenta? De hecho, yo cuando renuncio, y me decían que no, ¿cómo voy a renunciar? ¿Te lo gustó? No, le dije yo renuncio porque, ¿sabes qué? Porque yo era el epidemia, además era productor de eventos en vivo, cantaba. ¿Tú producías los eventos de no esto? No al 100%, yo era uno de los productores. Ya. Éramos 3 productores más. Entonces, yo tenía tenía muchas funciones. Ajá. Entonces, pero al final yo me estresé, yo quería liberarme. Mira, yo con los años me he dado cuenta que yo soy de ciclos. Es que eso es necesario, Claro, creo. son ciclos, y yo creo que mi ciclo lo había cumplido ya un tiempo atrás en Cachureos, como lo fui cumpliendo en varios otros programas, Claro incluso que el Sábado Gigante, después en Revolviéndola, que no fue problema mío, sino que fue por una instancia distinta, ajena a nosotros, a Rafa, a cualquiera, fue una negociación con unos mexicanos, perdón. Y así como también en Morandé. Yo también en Morandé me fui por una necesidad personal. No, porque yo renuncié porque quería hacer otras cosas. Había cumplido mi ciclo. Por lo tanto, entonces yo creo que... yo no lo sabía en ese entonces, pero yo estaba ya colapsado. Entonces yo necesitaba hacer cosas nuevas. ¿Te das cuenta? Artísticamente necesitaba buscar y descubrir qué podía hacer otras cosas. Y así fue como creo que fue la decisión absolutamente correcta. Y hoy día me siento orgulloso porque todos los otros personajes que ya he interpretado durante toda mi carrera y he creado han sido de mi cabeza, han salido de mi propia creación. ¿Te das cuenta? Entonces, eso me hace sentir orgulloso también, que pude crear más cosas. Es necesario en la vida artística, yo creo, y está esa inquietud de... Totalmente. De hacer más o sea, cosas. No todos la tienen. Algunos que se quedan, tengo otros colegas que se fueron quedando y pudiendo hacer... eran súper creativos. Entonces, y uno para eso está, ¿cachai? Para tratar de generar cosas. Entonces, y hay una necesidad profesional y personal. Entonces, yo creo que apelo a eso. Yo tengo una forma de ver la vida totalmente, a lo mejor hoy día estoy... mi ciclo es ser feliz, o sea, estoy constante y permanentemente. Yo elegí estar independiente porque quiero ser feliz cada día que despierto y me levanto y donde voy, quiero ser feliz. Eso es todo. No tengo otro objetivo. ¿Te das cuenta? Yo además tengo una edad en la cual no tengo necesidad de andar justificándome con nada. Entonces yo vivo, tengo mi familia formada, mis 3 hijos son profesionales, una familia que llevamos 32 años, mi esposa, y la verdad es que yo tengo una familia maravillosa, un trabajo que con los años lo fui queriendo, porque de primera yo me angustiaba con mi trabajo, pero después me di cuenta que era lo que yo sabía hacer, y me apasionaba, y hasta el día de hoy. Y lo voy a seguir haciendo, a mi modo, con mis ritmos. Oye, pero para que vayamos por etapas, después tú dijiste que entraste a Sábado Gigante también. Sí, pues yo fui, después de Cachureos, yo seguí haciendo múltiples cosas. Buenos días a todos, Chapuzón, Motín a Bordo, el Revolviéndola, el Sótano, con Bombalé, La Red, varias otras cosas. Y hasta que llego a Sábado Gigante Internacional el año 2000. Yo empecé a trabajar para Estados Unidos, para Univisión. Para Univisión primero, escribiendo. No escribíamos al 100%, pero éramos creativos. O sea, el libretista oficial de Sábado Gigante de todas las secciones de allá de humor era Pato Campos, libretista y guionista también, chileno. Entonces nosotros nos juntábamos cada cierto tiempo y le escribíamos y le dábamos ideas y toda la cuestión para ir complementando. Además se crearon un colega, Roberto Vega, que era el conejo de Cachureos, que también trabajamos juntos después, gran amigo. Él creó algunas secciones y se las vendimos a Sábado Gigante Internacional. Y salieron al aire y todo, ¿te das cuenta? Entonces, y nosotros ayudábamos a escribir los libretos. Entonces, ahí trabajamos 3 años para Univisión. Pero, y curiosamente en Sábado Gigante Chile nosotros no trabajábamos, pero nosotros no es que trabajáramos siempre allá, trabajábamos acá en Chile. Acá nos reuníamos. Igual nos llevaron a Miami a conocer las instalaciones, esto es Univisión, aquí, acá, toda la cuestión.
Y al año, después de trabajar por Univisión, nos contratan, a mí por lo menos, me contratan en Sábado Gigante Chile. Y ahí comencé a desarrollar una carrera en paralelo junto con Univisión y Sábado Gigante Chile, Canal 13. Y ahí trabajamos. Pero ahí escribiendo. No, yo en Sábado Gigante yo era el actor, el único actor que había. Yo era un actor pivot. Ajá. Para los concursos, para las declaraciones, no sé. Siempre era yo el pivot. O sea, los comerciales, Oral Fresh Lament, Muro Amor. Entonces, hacía muchas cosas. Entonces, de todo un poco, ¿te das cuenta? Y así estuve del año 2001 hasta el 2006, verano del 2006. Y en marzo, ciclo... sí, y yo comencé paralelamente también en el 2004, septiembre del 2004, comienzo en Morandé con compañía haciendo un personaje que era el dinosaurio Antonio. Uh-huh. Con ese yo entré, que era un desalmado, que no tenía... era un desgraciado. Entonces, ahí comencé a trabajar y de repente ya llegó la hora de decir adiós en Sábado Gigante, chao, se acabó, y seguí con Morandé, y así 15 años. Uh-huh. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo era ese trabajo en Sábado Gigante? ¿Trabajaban directamente también con Don Francisco ahí? ¿Compartían? Lo que pasa es que Don Francisco ya recuerda que estaba trabajando en Miami, uh-huh. Entonces, y él cada cierto tiempo, una vez al mes o una vez cada mes y medio, venía a Chile a grabar concursos. Se grababan acá. Entonces, yo era el encargado en ese entonces, aparte de la parte creativa, de crear los concursos con otros colegas que eran los creativos 100%, yo era un aporte. Ahí me tocaba a mí enfrentar a Don Francisco, darle las indicaciones cómo se hacía el concurso, explicarle la metodología del concurso. Yeah. Entonces yo decía, Don Mario, le decía, Mario, aquí estamos con las cosas. Entonces, y él nunca te miraba porque él vivía en un mundo ajeno. No es que sea pesado. Todo el mundo dice, oye, que es pesado. No, yo que trabajé con él, yo te diría que él vive en un mundo especial. Yeah. Así de simple. Ajá, él no está como siempre en un mundo paralelo. ¿Te das cuenta? Wow. Entonces, como que está aquí, pero también está en otro lado. Ajá. Entonces es algo bien especial. Entonces, por eso es que la gente lo encuentra como pesado, oído. No, es que él está siempre pensando en mil cosas. Ajá. Entonces, yo por eso lo justifico. Digo, no, los que yo lo conozco y no es que sea pesado, él está en otra. Yeah. Está todo el día pensando en mil cosas. Tiene una imagen, una cabeza increíble. Es que es para la televisión chilena el personaje más icónico, yo creo, en toda la historia. El que más ha hecho, llevado el nombre de Chile para afuera. No, lejos. Y él. No, y además que es un hombre impresionante. O sea, de una energía. Uh-huh. Comunicacionalmente tiene una potencia, pero salvaje. Uh-huh. No en vano armó una Teletón uniendo todos los canales en Chile, algo inédito en cualquier país del mundo. Claro que sí. Entonces, para lograr eso en una etapa difícil, siendo. Que no era Don Francisco que conocíamos como a lo que es hoy. Claro. En ese entonces era uno más, un animador más solamente. Ajá. Entonces, y él agarró la batuta y dijo, no, yo voy aquí. ¿Te das cuenta? Entonces, no, el hombre es potente el hombre. Pero en ese entonces ya tenía como esa mística o esa forma de que tú dices de que quizás estaba en otra, no miraba. No sé. Pero yo lo menos, siempre cuando yo estuve con él en reunión y todo eso, siempre como que estaba como durmiendo. Y estaba... Entonces era muy extraño porque tú estabas así, que me estará escuchando. Ajá. No, y estaba escuchando. Seguro estaba... No, estaba. Lo que pasa es que... ¿Por qué? Porque después te decía, oye, porque tú como que yo me quedaba callado al principio. Se quedó dormido. Y los productores me decían, Antonio Menchaca, no, sigue nomás. Te está escuchando. Ya, pues, y seguía. Entonces sí, de repente como que me distraía porque el buen seguía como que sí, se iba. Entonces yo lo miraba y estaba durmiendo para mí, po. Entonces, dale. Y al final me daba cuenta que no, porque me volvía a preguntar cosas. Y yo decía, no, claro. ¿Sabes lo que pasa? Que decía que... Entonces, sí, me estaba escuchando. Porque te das cuenta, entonces, ahí te das cuenta que el hombre estaba en otras, pero también todo lo que asimilaba de una forma distinta a la que uno asimila la información que está recibiendo. Entonces, claro. Él la va procesando de inmediato y la va ejecutando. Uh-huh. Entonces, es difícil de explicar, pero él tiene una mente así. Uh-huh. Es muy televisiva, muy de imagen. Entonces él lo lleva todo imagen. Uh-huh. Entonces esa es mi teoría. O sea, no es que sea así. Yo creo que es mi teoría y creo que efectivamente así es. ¿Sí? Así funciona su cabeza. En Brasil hay un personaje que es muy parecido a Don Francisco y de hecho yo he tratado de investigar a ver quién salió primero porque ellos hacían los mismos tipos de programas que en Brasil es Silvio Santos, se llama. Y también él tiene un canal de televisión y hace los mismos programas de concurso, pero nunca descubrí quién fue el primero y de hecho también él hace la Teletón allá en Brasil. Claro. Hace pero bueno,
para el mundo hispano, yo creo que Don Francisco... O sea, lo que pasa es que Don Francisco se fue, tuvo la gallardía, diría yo, y la valentía de irse el año 86 a Miami, donde en la televisión allá no era nada, y dijo, ya vamos, y conquistemos este mundo, y lo conquistó, pues te das cuenta. Entonces, yo también desconozco quién fue quién, porque también se habla de unos venezolanos, que había un sábado claro. fabuloso, no sé cómo se llama. Entonces, también se decía que no una copia. Bueno, da lo mismo. Lo importante es que cada uno potenció lo que ellos sabían hacer. Y Don Francisco después fue figura en Miami, en Estados Unidos. De hecho, estrella de la fama en Los Ángeles, olvídate. Entonces, lamentablemente para los otros, no conozco el brasilero, de claro. Santos, no conozco al venezolano, pero no sé si tendrá una estrella. Pero claro, él fue valiente al irse a hacer algo allá a la televisión gringa. Entonces eso lo potenció, pero a nivel iberoamericano, y traspasó barreras, pero internacionales. Y después también estuviste en el Gigantes Convive, ¿cierto? O sea, ¿Se llamaba Gigantes Convive? Sí, lo que pasa es que Sábado Gigante, Gigantes Convive, era la misma productora, o sea, el mismo equipo de producción. Entonces ahí en Gigantes Convive también hice harto humor. Yo estaba encargado de la parte de ejecución de humor. Y funcionó muy bien. Y Gigantes Convive nosotros trabajábamos grabábamos los jueves, Sábado Gigante, Soltera sin Compromiso y otras cosas. Y los sábados íbamos en vivo con Gigantes Convive. Entonces era todo el día trabajar, nos llegábamos a las 10, 11 de la mañana a trabajar el día sábado, aparte de haber trabajado de lunes a viernes para Sábado Gigante, haber grabado y todo. Llegábamos el sábado y el viernes, todo el día viernes era para Gigantes Convive. Había un equipo que trabajaba exclusivamente, entonces el viernes nos reuníamos todos para unir las ideas y todo, ejecutar las cosas. El sábado nos reuníamos temprano, reunión de pauta, y de ahí a ejecutar. Plan, Gigantes Convive se transmitía en vivo de 10 a 12 y media, cuarto para la 1 de la mañana. A la 1 terminábamos todas nuestras funciones, 1 y media, 2, estábamos llegando a nuestra casa. A las 12 del día te estabas despertando el día domingo, tratando de estar con tus hijos, tratando de compartir un poco, y el lunes de nuevo para arriba. Entonces el domingo de mediodía es lo único que te quedaba para poder descansar. Entonces fue muy agotador. Pero fue ajetreado, pero una buena experiencia, fíjate. La Vivi es muy simpática, por lo menos. La Vivi, sí, lo que pasa es que la Vivi también tiene una personalidad fuerte. Y nosotros fuimos parte de la génesis de la Vivi, que hoy día, después con los años se consagró. La Vivi al comienzo era muy dúctil, muy amable, y se adaptaba a todo. Después ya fue agarrando poder, porque Don Francisco también le fue diciendo, oye, tenéis que ser más acá, porque ella agachaba el moño cuando el equipo le decía algo, pero el equipo tenía razón, el equipo la iba guiando, y así, por eso creció la Vivi. Porque la Vivi era muy a su idea al comienzo, pero, agachaba el moño igual. Hasta que Don Francisco le dijo, no, pues, tú sois la que mandáis aquí, tenéis que hacer esto. Y ahí empezaron los conflictos. Entonces la Vivi empezó a llevar, y después se desarmó el equipo, no fue lo mismo, porque si hubiese seguido con el mismo equipo, y de hecho lo reconoció después con los años, que lamentablemente ella perdió la capacidad de tener un equipo tan bueno como el que tuvo, nunca más lo volvió a tener. ¿Cachai? De esa época. Porque fuimos como 4 o 5 años que estuvimos trabajando full con ella. Pero bueno, todo lo bueno, pero no, bien, buena onda, y lindos recuerdos también del equipo de Sábado Gigante en general, de todo. Claro. ¿Una falla? ¿Sí? Bueno, tenemos problemas ahí con el audio, pero estamos solucionándolo. Está como cortando, parece. ¿Sí? La está cortando pesado. Ahí sí. Ahí está. Leí también que llegaste a trabajar con Camiroaga también, ¿cierto? O sea, después de Cachureo yo trabajé por primera vez con Felipe el año, estamos hablando de enero del 95, razón por la cual yo renuncio a Cachureos. O sea, me obligaron a renunciar. Y claro, yo con Felipe ahí trabajamos por primera vez en El Chapuzón, un programa que, bueno, Felipe no era lo que fue después. Felipe en ese entonces era el niñito bonito nomás de la televisión. Ya, y no estaba era al principio de su carrera. Estaba al principio, estaba en el matinal, era muy empaquetado, todavía no se soltaba. Y cuando estábamos en las fiestas, en la íntima, el weón ahí se soltaba. Era, porque así tenéis que ser, porque le decíamos, ¿no? Y bueno, pasaron hasta que llega la noche del Mundial, y ahí pasaron varios programas, Motín a Bordo, y trabajé con él. En la noche del Mundial ya no trabajé con él, yo estaba trabajando en el Revolviéndola. Y ahí saca su alter ego, que fue ¿cómo se llama? Luciano Bello. Y eso yo creo que fue su destape al mundo del espectáculo, al verdadero. Y definitivamente el Pase lo que pase, también programa que yo estuve participando con Karen Bailer en los inicios. Yo creo que esos fueron los programas que lo lanzaron y lo catapultaron, y él en donde logró ser el mismo, como realmente lo conocíamos.
porque ahí se soltó y empezó a liberarse y le daba lo mismo. La televisión todavía estaba en el proceso de ser amarrado, no muy, ¿cachai? Y ahí entendió todo. Qué difícil eso, porque como tú mismo dices, él quizás se dejaba, enmoldaba en un formato que no era el del mismo, pero cuando logra mostrarse como realmente es cuando la gente lo abraza y lo quiere realmente. Po. Lo que pasa es que él mostró toda la humildad y cómo era él de verdad. Felipe era una persona, pero de un corazón tremendo, tremendo. O sea, de verdad que él no era solamente una cara bonita. Lo que logramos, de verdad, Juan, tenía un imán, un ángel espectacular. ¿Cachai? Porque él cuando quería ser pesado, era pesado y empezó a lograr, empezó a tener opinión. Yeah. Cuando empezó a tener opinión, pero además el ángel que lo respaldaba, o sea, olvídate. O sea, lamentablemente lo pilló en la muerte. Lamentablemente, digo, porque puta, hoy día sería el líder indiscutible de la televisión chilena. Para mi gusto. Porque las tenía todas. Sí. Felipe estaba agarrando un nivel potente. O sea, comunicacionalmente era un hombre que ya había entendido y había vivido todo. Había pasado por todas las pesadeces que le habían dicho. Y él logró reponerse. Y acuérdate que en el Copihue de Oro del año, no sé, 2008, 2009, cuando se fue la Katy Salosny, que fue un escándalo cuando estaba animando con el Buenos Días a Todos, a él lo pifiaron. Se ganó el Copihue de Oro. El Teatro Caupolicán se vino abajo pifiándolo. ¿Por qué? Porque lo culparon a él de que la Katy Salosny se había ido del programa. Y la Katy era muy querida. Entonces el Felipe, me acuerdo que estoicamente escucha solamente las pifias y miraba al Teatro Caupolicán, a toda la gente, o sea, a la gallá. Y dijo gracias. Ya, y eso le dolió mucho a Felipe, porque él era de verdad, no tenía nada que ver. Pero la gente lo culpó a él. De hecho, pero bueno, ahí yo creo que hay un antes y un después de eso. Y después de eso, Felipe empezó a soltarse a ser él y la gente lo quería y lo amaba. Entonces después la misma gente que lloraba, que lo pifiaba, después se puso a llorar, hacía las velitas y las pancartas, esa misma gente. Entonces, aquí en Chile también tenemos un doble estándar, pero terrible. Sí. Por lo tanto, sí, yo me acuerdo que Felipe compartí mucho y era una persona realmente increíble. Y yo no compartí de la forma que compartió con su equipo después, porque yo después seguí mi carrera por otro lado. Pero él siguió con su gente en Buenos Días a Todos y ahí conocieron al verdadero Felipe, ¿te das cuenta? Entonces, pero bueno, es una pérdida, pero todo es por algo, man. O sea, yo no soy muy creyente ya, yo fui creyente muchos años, pero yo creo que todo tiene una justificación y Felipe cumplió una etapa en su vida y la vida de todos nosotros y entregó un mensaje, yo creo, y con eso, y listo, y se fue. ¿Cachai? Pero como dice, claro, en ese entonces ya estaba marcado como el animador o personaje carismático de la televisión. El sucesor de Don Francisco. Así de claro. Él era. Hay una junta que una vez hizo el Luciano Bello, se llamaba, ¿cierto? Sí. Con Don Francisco, que hay un videito que es muy bueno, muy bueno. Llámate, te voy a poner Don Francisco. ¿Por qué no te pones así? No, era muy divertido. Bueno. No, tenía muy buena onda. Qué bien. Hoy, después tú también ahí entras a un periodo largo en Morandé con compañía, ¿cierto? Claro, yo entré septiembre del 2004 hasta enero del 2019. Ese programa también es uno de los más icónicos de la televisión chilena. Duró muchísimo 20 tiempo. Años. 20 años. Tú entraste en el periodo que ya estaban dando, digamos. Ya. No, Morandé empezó el año 2001. Ya. Y yo entré el 2004. Ya estaba consagrado, tenía sus números, tenía a Thompson, me acuerdo, a Guillermo Bruce, a los Vieja Guardia, la Pati Cofré, tenía harto Salomón y Tutututu, estaba Claudio Reyes, Mauricio Flores, la Marlene con Chicopete, la Lola Melnik, la Carlita Valero, bueno. Y yo entré el 2004, con la cita Janet y todo eso estaba. Y ahí comencé yo a ganarme mi espacio, porque yo de ahí, de poco a poco, yo entré como un personaje, pero de a poquito fui ganándome un espacio, un terreno también como en la parte creativa del programa. ¿Cómo entras ahí? ¿Te llaman? ¿Te ofrecen algo?
¿Cómo fue esa...? A ver, yo había tenido un encuentro con el equipo de Quique 21. Ajá. En ese entonces, antes se llamaba Praga Producciones. Ahí en eso, Quique es la cabeza de todo, ¿no? Él es el dueño de Quique 21 junto a su hermano. Ya. Y ellos crean la productora Quique 21. Ajá. Pero antes te decía que se llamaba Praga Producciones. Yo había trabajado con todo ese equipo, el núcleo directivo de ese programa. Había hecho algunas cosas para un programa de Atlanta 96, las Olimpiadas de ese entonces en Atlanta. Uh-huh. Entonces yo fui parte de un segmento de humor que hicimos, que también lo creé yo con un amigo que lamentablemente ya falleció, Alberto Sará, que era el Elvis de Los Venegas, el guardia. Uh-huh, uh-huh. Ya con él hicimos este proyecto y ahí nos conocimos y funcionó muy bien y toda la historia, pero el año 2004 le fuimos a presentar una idea con Roberto Vega, el conejo de Cachureos original, y ellos me hacen una contrapropuesta. Me dicen, no queremos hacer eso, me decían. ¿Por qué no hacía un personaje que es un dinosaurio? Querían emular un poco al dinosaurio Bernardo, que salía en Tinelli, en la televisión argentina. Entonces, que era también un déspota, bien pasado para la punta y todo. Entonces yo dije, yo puedo hacerlo. Y nunca le quise poner voz porque no me atrevía a ponerle voz que saliera muy pesado. Entonces, no hablaba. Entonces gesticulaba solamente. Uh-huh. Entonces ahí nace el dinosaurio Antonio. Y lo lanzo el año 2004, en fines de agosto de ese año o principios de septiembre. Y ahí comencé yo en Morandé con compañía. Entonces ellos me proponían porque ya nos conocíamos. Ellos sabían que yo era la epidemia, claro. Yo sabía hacer mono y corpóreo y todo eso. Entonces así comencé yo en Morandé. Y de a poquito me fui sacando el traje, haciendo otros personajes, de a poquito, y hasta que... y así 15 años. ¿Y la creación ahí adentro, cómo era? ¿Cómo se fue dando para que tú crearas los demás personajes? No, lo que pasa es que, mira, dentro del equipo, recuerda que antes Morandé con compañía trabajaba de lunes a viernes. Y era muchísima gente. Era mucho trabajo, mucha gente, y había equipos, 4 o 5 equipos de producción que trabajaban en forma paralela para todos los segmentos de cada día. Entonces se turnaban, el lunes te toca a ti, el miércoles y el viernes comparte. Entonces había otro equipo que juntaba pega para el martes, el jueves y así. Entonces, así. Y otros coincidían, no, yo te suplo, yo puedo hacer miércoles y viernes, o miércoles, jueves y viernes, y tú la próxima semana haces todo el lunes, martes y miércoles, por ejemplo. Yeah. Entonces había equipos que se armaban. Y ahí dentro de esos equipos había... equipos que nos juntábamos y empezábamos a armar cosas. Y así fue como nace el año 2011 El Muro, por ejemplo. Dentro de una locura que había en base a una idea de un productor, Alfonso López, que tenía una idea vaga. Y fue así que nos sentamos un día y le pusimos pata y pie y cabeza a esa idea. Y así es como nace El Muro. Y bueno, ese cuadro también fue... Sí, pues ese fue el icónico, el que nos mantuvo después de... Porque Morandé estuvo de capa caída después de tener 60 y tantos puntos de sintonía, de rating. El año 2009, llegamos a tener 9 puntos. Wow, que era terrible. No, terrible. Uh-huh. Entonces decíamos esto, no, tenemos que salvarla. Y ahí fue como nace La Iluminada, nace El Muro, y ahí como que eso empezó a levantar todo esto. Cambiamos el humor. Cambió el humor. Porque la gente ya no quería ver lo mismo y había además el segundo segmento, digamos, de la 11 para adelante, la segunda franja que le llaman en televisión, empezó a ser ocupada por otro, porque Morandé tuvo la franja solito durante 6 años prácticamente, y nadie hacía nada a esa hora. Entonces Morandé competía solo. Por eso es que tuvo mucho éxito. Entonces los otros canales no usaban esa franja. Después, al 2008-2007, empezaban a cachar que había que usarla para competir, y ahí porque habían mercado. Y así empezó a decaer Morandé el 2009, y el 2010 de a poquito ya con todo, ya empezó las críticas, que la homofobia, que la xenofobia, que el bullying y todo eso, que era muy machista el humor. Entonces de a poquito le fuimos cambiando, y así fue como empezamos a derivar en La Iluminada, en El Muro, que fueron cambiando el estilo de humor, que ya la gente ya no se reía con lo mismo de antes. Y así fue como se potenció eso. O sea, tú viviste toda ese cambio y movimiento que ha pasado en el humor, pues, porque antes era muy distinto el tipo de humor que se hacía. Absolutamente, o sea, no, y era permitido por hombres y mujeres. Vivíamos, o sea, los que somos más antiguos vivimos en una sociedad machista total. O sea, que hoy día vengan a sacarte en cara, mira lo que hiciste, lo que te gustó. O sea, sí, pues, lo hice, pues, porque así era el humor, así era la vida en ese entonces. Pues, bueno. Entonces, que hoy día sean todos además muy quisquillosos, se fueron para el otro lado.
está bien, y hay que adaptarse a estos nuevos tiempos. Por supuesto que hay que adaptarse, pero también no me vengáis a joder por lo que yo hice. ¿Cachai? Porque yo también te puedo decir, oye, yo también me meé en la cama. Claro, lo hice, pero ya hoy día no, ¿cachai? Claro. Entonces uno como persona también tiene la posibilidad de crecer y de entender dónde está parado. Es que, claro, en ese entorno, en ese periodo, no era mal visto como quizá puede haber sido... Era el humor que hoy día. había. Eso es claro. lo que hacía reír y eso Claro. es todo. O sea, no le den más vuelta. Hay gente que está el día de hoy, mira cómo está, funable, y me ponen, de repente salen en TikTok recuerdos de hace... Y yo le dije, sí, pues de eso nos reíamos, de eso nos reía la gente. Pero no me reía yo, sino que se reía tu mamá, tu papá, todo. Como ¿Cachai? tú Entonces, dices, 60 y tantos puntos era todo Chile. por algo viéndose. era, por algo era. Entonces, todos se reían con el Checopete, con el Tony Svelte, Ajá. con la Marlene Olivarí, que mostraba las pechugas un poquito más sin ropa, no desnuda, pero sí mostraba más de lo que la gente se mostraba. Entonces, era lo que la gente quería ver y se mostraba. Incluso las mujeres también crecieron en un mundo machista, entonces también era permitido. Claro, después de a poquito ya no se puede. Hoy día no se puede mostrar eso, Sí. o sea, ya estamos fuera de foco. Es parte de la evolución, yo creo, de la supuesto. sociedad en O sea, general. y hoy día ni se me ocurriría a mí hacer algo así, pues no se puede. Aquí en Chile. Claro, Pero claro. en el extranjero sí se puede. Ajá. Aquí en Chile somos mucho más quisquillosos. Pero está bien. Ajá. Está bien, porque yo tampoco voy a hacer algo que va contra la natura hoy día de la sociedad. Pues bueno, hoy día ya cambió. Claro. Y hay que adaptarse a eso. ¿Y a qué se debe, crees tú, el éxito en ese entonces? ¿Cómo trabajaba el equipo? ¿El equipo era muy creativo? Sí, ¿Estaba muy no. pendiente de lo que...? Y reaccionaban a cosas contingentes y todo, entonces había un trabajo heavy. Los que trabajamos, claro, y muchas veces decían, ¡ay, qué fome! Pero tú no te imagináis lo que era, lo que significaba hacer humor todos los días. Hay que O sea, ser muy creativo. un programa de 2 horas, 1h40, todos los días, Increíble. es una locura. O sea, piensa hacer 2 minutos de humor. Ya es difícil diario. Sí, Hace 1h40 era complicado. Y obviamente al final terminaste haciendo salchichas, pues, terminaste fábrica de salchichas nomás. ¿Por qué? Porque, claro, el día a día, el equipo trabajaba hasta las 1 o 2 de la mañana, que se iban recién a sus casas. Yo llegaba a mi casa a las 2:30 cuando trabajaba. 2:30. A acostarme y a las 10 tenía que estar trabajando de nuevo en la oficina el otro día. Entonces, el estrés que uno está sujeto, eso la gente no lo veía. Claro que sí. ¿Te das cuenta, no? Entonces, nosotros tenemos que trabajar y prácticamente no disfrutar la vida. Sí. ¿Cachai? Me imagino que era harto trabajo. Mucho trabajo Sí. y había mucha creatividad, sí. ¿Se grababa en Mega, en el canal? ¿Tenían un Originalmente no, se hacía desde Chile Films, Ya. en la Capitanía, allá en los estudios Chile Films, y se emitía en forma en vivo la mayoría de los programas, y se grababa solamente el día viernes, que se grababa el jueves, después del programa en vivo del día jueves. O sea, del día, claro. O antes se grababa una parte y después se grababa la otra parte. Ah, y en ya. eso entonces estaba 0 horas, que era el noticiero que tenía Mega a las 12 de la noche, que duraba Ya. 20, 25 minutos, Ajá. y nosotros teníamos que parar y después seguir. Ah, Nosotros ahí todos mirándonos las caras y después seguíamos, el público y todo. Ajá. Entonces era pero heavy. Y el público a veces cuando grabábamos el día viernes, que los días jueves, terminábamos a las 2:30, un cuarto para las 3 de la mañana. Y la gente recién se iba para su casa ahí. Nosotros por último nos llevaba un móvil del canal. claro. Pero a ellos la gente tenía que esperar la locomoción. Entonces era una locura. Era una locura. ¿Cómo era el equipo, el ambiente adentro? Me imagino que mucho humorista, muchos creativos. ¿Cómo era? ¿Se llevaban bien? ¿Había un juego ahí de...? No, yo creo que, mira, Morandé históricamente tenía esa certeza de que se trabajaba mucho, pero se pasaba muy bien. Ya. Y había muy buena onda. Ajá. Había mucho respeto, salvo algunas excepciones que rompían un poquito el esquema, pero en general había muy buena onda. Y en el muro, por ejemplo, la última etapa del muro, que fueron del 2012, diría yo, hasta el 2019, que duró el muro prácticamente, en realidad ahí... todos éramos como compañeros de curso, bueno, o sea, teníamos una muy buena onda hasta el día de hoy. Era como, vivíamos en una eterna gira de estudio, Sí, güey. eso debe ser entretenido, ¿no? No, lo pasamos. Hasta el día de hoy tenemos una relación fantástica con todos los ex integrantes del Ajá. muro y también con la producción. Ya. Entonces, no, en eso no había, todo lo contrario, y cuando había conflictos, que también, por supuesto, somos personas, se solucionaban in situ y nada de andar que tú dijiste, no se solucionaban ahí, Ya, se ya. discutían ahí Ajá, y ajá. listo. Ya. Era como una patada en la cancha, bueno, un combo en la cancha de fútbol, salíamos, terminó el partido, listo, se acabó. De Ajá, afuera somos ajá. todos amigos. Es lo mismo, ¿cachai?
Es como en el Congreso todos se pelean entre todos los hueones y después salen y dicen, no, vamos a tomar la misma tontera. Eso pasa, po. Sí. Ahí creaste un personaje que yo creo que te acompaña también hace mucho tiempo y es recordado por mucho, que es el Bebeto Chupeta, po. Sí, pero Bebeto Chupeta nace en Gigantes con Vivi, fíjate. Ah, es anterior. Sí, Ya. lo que pasa es que a la Vivi no le gustó. Y eso es verdad. No le gustó. ¿En serio? Sí, pese a que se cagó de la risa con todo y todo muerto de la risa. A ella no le gustó. Y nosotros pensamos que estaba hueveando, po. Y no, po. No le gustó. Ya dijimos, ya lo guardamos. Y a todo el mundo le había gustado, menos a ella. A Ajá. todos. Bueno, y entendimos las razones. Ya, bueno, ya, cada uno con su gusto. Y ahí entendimos que los gustos son Sí, personales. claro. Y ahí yo lo guardé, hicimos algunas cositas también en Sábado Gigante, concursos y cuestiones. Y después yo lo guardé y lo saco en Morandé con compañía. Ajá. Yo lo estuve, imagínate que yo lo hice el 2003 en Gigante Convive. Ahí creé el personaje. Ajá. Y recién el 2008 vine a sacarlo aquí en Un buen tiempo después. un buen tiempo Ajá. después lo saqué Ajá. en Morandé. Ajá. Y lo saqué un día miércoles, por ejemplo. El personaje que fue en una pensión con Checopete, que era la pensión de un Checopete. Y ahí lo saco el personaje y quedó la escoba. Y al fin de semana tuve 2 eventos al tiro, de una. Al tiro. O sea, así era pantalla caliente, Morandé. Claro, que estaba Sí, full ahí, todos teníamos todo mucha bello. mucho pituto. Ujú. Pero bien. ¿Cómo lo creaste? ¿Por qué lo creaste? Bueno, en ese entonces estaba el tema de la Che, ¿o Sí, no? precisamente por eso, porque nace yo chacoteando un día camino Gigante Convive, fuimos a grabar para Sábado Gigante. Ya. O Tweety, los bailarines, los modelos y más el equipo de producción y nosotros. Y yo que era el actor, los sepultureros. Y ahí yo imité supuestamente estaba de moda en ese entonces Fabricio. Ajá. Y Fabricio había salido en una revista erótica gay, Sí. desnudo. Con el mástil, con el sin bandera. Con el sin bandera. ¿La Entonces, llegaste a ver la revista o no? no, pero vi las fotos, Ya, se publicaron. O sea, no vi las fotos, pero vi el mástil. La portada. Oye, y ahí, claro, era el tema de moda. Y Ajá. un día todavía estaba el Mecano, estaba de moda, Mecano de Mega. Y Viñuela fue invitado a ese programa ese día, un día. Entonces, y ahí con el Gonzalo Cordero, que hoy día es ejecutivo de TV+, que éramos uno de los creativos, entonces, ¿qué hacemos, Beto? Y ahí, bueno, y ahí yo me inventé, en la van, camino a la playa, ahí yo me puse a hacer un llamado telefónico ficticio Ajá. entre Fabricio y su papá. Y ahí fue como, aló, tenemos un llamado. Yo siempre hacía unas transmisiones de radio y bla, 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 y transmitía todo el día y los compañeros me decían, hola, ¿cómo estás? Quiero hacer un llamado. Y hacíamos... Pero eso por chacota. ahí adentro de la banda nomás. Improvisado, Ajá. nada, de pasarlo bien en el viaje de 2 horas nomás a la playa. Y así fue como que a mí se me ocurre hacer este llamado. Tenemos un llamado, sí, aló, habla de Fabricio. Ya, hola Fabricio. Mira, quiero llamar a mi papá que está acá, está en Brasil, quiero hablar con él. Muy bien, mira, y aquí tenemos... ¡Aló! Y ahí me ponía a hablar. Mira tú, ¿con quién hablo? Hola papá, usted habla con Fabricio. Fabricio por la rechupeta, le decía, ¿cómo estás? ¿Dónde te habéis metido, cabrón, por la rechupeta? Le decía. ¿No? Y ahí empezaba, y ahí mis compañeros se cagaron de la risa por la forma en que yo nunca había hablado como brasilero, primera vez. Y ahí dije yo, mira, tengo una voz. Y así yo creé primero la voz. Ajá. Y así fue como cuando vino Viñuela al programa, yo rescaté la voz y con el Gonzalo llegamos, oye, si hacemos un brasileño. Ya, no, de la Che. Y ya, entonces un sanador y bla. Y bauticé a Chupeta, Bebeto por el futbolista y por Sí, Beto. ajá. Y Chupeta por la canción. Mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, mamá. Entonces yo ahí le puse Bebeto y Chupeta por eso. Ajá. Bueno, hice la rutina, la gente se cagó la risa, Viñuela bramaba de la risa como típico. La Vivi muerta de la risa, todo el público muerto de la risa. Terminamos y yo dije, es fantástico. Y a la Vivi, no, esto es lo peor que he visto. Así fue. En serio. En serio. Yo me sentí, pero fracasado. Güey. Terrible. Y dije, no puedo estar tan equivocado. Vimos el programa después, con calma, el lunes después del sábado. Y efectivamente, la gente se mató de la risa. La Vivi muerta de la risa, pero no le gustó. Pero bueno, en gusto no hay nada escrito. Entonces dije, y ahí por eso lo guardé. Y por eso yo lo saqué después en Morandé. O sea, es papá de Fabricio entonces, Bebeto. Es el papá de Fabricio. Así nace. Y después llegaste a hacer eventos y eso solamente como Bebeto Chupeta. Claro, comencé yo haciendo eventos como Bebeto y Chupeta durante años. Y pese a que hoy día no sale en televisión hace varios años, Sí. el personaje,
Me siguen llamando y sigo. De hecho, esta noche aquí ya estamos en vivo. Tengo presentación en el Gambereto aquí en Chillán. Y ahí yo en algunas apariciones, hago algunas pequeñas apariciones de chupeta dentro del stand-up, que no tiene nada que ver con mis personajes, sino que hablo, relato y cosas. Y al final sí saco y rescato un poquito de chupeta. Qué increíble. Todo ese montón de personas, artistas tan reconocidos igual y de carreras tan firmes como la tuya, ¿con quién aprendiste más? ¿Quién te marcó más en ese No, paso yo creo que de cada uno he ido aprendiendo muchas cosas, de cada uno de los gente que he ido compartiendo, tanto de colegas como de los jefes. ¿Te das cuenta? Yo, independiente de que como puedo haber terminado con Marcelo era una persona súper exigente, pero también yo aprendí mucho eso, la disciplina. Yo uno no puede desconocer esas cosas, ¿te das cuenta? Con don Francisco, la capacidad de ampliar un poquito la mente, de la Vivi, la capacidad de darle vuelta porque ella tenía todo en contra. Por ejemplo, la Vivi era la hija de. Sí. Entonces tenía que decir, no, pues yo tengo también la capacidad de ser la Vivi, ¿cachai? Ella logró despegarse de su herencia de padre paternal y logró ser ella misma, ¿te das cuenta? De Felipe, el sacarse el estigma que tenía también de lindo y empaquetado a ser un hueón natural. Cada uno me fue dejando cosas, colegas y compañeros también, ¿te das cuenta? La rigurosidad con que algunos compañeros trabajaron en este medio, la perseverancia, todo eso a uno se le van quedando. Yo también tengo lo mismo, yo también nací con algunas cosas y cualidades, y con defectos, por supuesto, como todos, y traté de ir corrigiendo todos esos defectos para potenciarlos, ¿cachai? Y salir adelante en una carrera tan difícil como esta. ¿Y nunca te deslumbraste con la fama o con estar rodeado de tanta gente que en su momento era como lo más grande en su... No, gracias a Dios yo siempre tuve la tranquilidad y saber dónde estaba parado. O sea, para mí en este caso no tuve ese problema. Yo siempre fui una persona ubicada. Yo creo que siempre fui humilde en ese sentido y reconocedor de las capacidades de otros. Si es superior a ti, puta, bienvenido, felicitaciones. Y si es inferior, a lo mejor en ciertas capacidades, puta, tratar de ayudarlo, cooperar. Yo creo que mis colegas y compañeros así lo entienden. Yo no he sido, y de hecho hoy día yo me siento orgulloso de la amistad que tengo con muchos colegas y compañeros y gente que no me conoce, pero sí sabe cómo yo soy en la vida real. Entonces, puta, se acercan a mí, hola, Vero, ¿cómo está? Un gusto conocerte. O productores, o colegas, empresarios que me han visto y cachan cómo uno es, y uno es como es. Y la fama, o sea, yo nunca tampoco he sido el buen tan famoso, digamos, lleno de luces, pero sí llevo 37 años en esto y eso es súper heavy. Sí. Tú te das cuenta que no es menor. Entonces pero siempre yo me he sentido que he sido el mismo tipo desde el inicio hasta hoy. Y eso es importante. Sí, bueno, claro. Sí, yo lo he mantenido. ¿Y qué encuentras que cambió en toda esa trayectoria que tú viviste ahí en cada momento en la televisión? ¿Qué cambió de esa televisión de los años 80 a lo que vivimos nosotros hoy día? Que muy distinto lo que se ejecuta en la tele, en yo los programas. Creo que en los 80 era la televisión mágica, o sea, era la caja mágica todavía. O sea tú veías televisión y alucinabas todavía con la gente de la tele. Hoy día veías un mundo de la tele caminando al lado tuyo. Mira quién va ahí. En cambio antes, te volvías loco. Entonces ahora ves como la gente, tú has tenido una... A ver, como que ves a esa gente que sale en la tele como una persona más común y corriente. Hay excepciones, por supuesto, pero en general yo diría que ha cambiado la percepción de la gente que trabajamos en televisión de los 80, en base a los 80 y ahora, y los 90 inclusive, a lo que es hoy día. Hoy día la televisión ya no es como... Hoy día, de hecho, los jóvenes, los cabros ya no están ni viendo televisión. Están viendo, pues, no se ve. No se ve. Entonces, cada vez está perdiendo más fuerza la televisión. Por lo tanto, hoy día tenemos que ser realistas. Y entonces el papá, cuando dice, ¡oye, mira que no hay una foto con él! Se acerca el cabro chico, ¿quién es? Ni sabe. No tiene idea. Y está bien, porque así son los tiempos hoy día. Y nos hemos dado cuenta. Entonces, ha cambiado mucho. Hoy día la percepción, hoy día la gente, ya los jóvenes sobre todo, ya no están viendo tele. Y los que ven tele ven algunas cosas puntuales. O ven Netflix, o ven cable, ven otras cosas. Te das cuenta que les interesa mucho más.
Entonces hoy día ven televisión nacional solamente para ver las noticias o para un programa que les llame la atención, etcétera. Pero no es como antes. De hecho, la sintonía hoy día así lo refleja. ¿Te das cuenta? Hoy día la televisión por cable tiene una sintonía mucho más alta prácticamente que la televisión abierta, prácticamente. ¿Te das cuenta? Entonces no hay que desconocer eso. Y eso ha cambiado mucho. La percepción de lo que era la tele de antes, que había programas. O sea, yo no podía salir los sábados sin terminar de ver Sábado Gigante. Por ejemplo, o yo otros programas en la semana. Yo, por ejemplo, el Viva el Lunes, tenía que verlo. O el Martes 13, los más viejos, tenía que verlo. ¿Te das cuenta? Hoy día no tengo para qué verlo. A lo mejor un programa que le va bien, listo, no me necesito ver. Además que hoy día la televisión no hace esos tremendos estelares que se hacían antes. No, pues. Sí, había no, una no hay inversión ninguno. heavy. Ajá. Bueno, había una inversión también heavy para ocultar ciertas cosas. Un mundo distinto. Entonces hoy día, lamentablemente, ya no vemos esas galas que veíamos antiguamente. Hoy día vemos otro tipo de cosas más minimalistas y con un presupuesto mucho más acotado. Gasta menos la tele Mucho. hoy día. No, además porque no tienen la rentabilidad que tenían antes. Los 80 Ajá, era la televisión, era la época de oro. Ajá. De oro. En los 90 empezó también de oro, pero empezó a caer a fines de los 90 y el 2000 ya empezó como a tener una realidad más acotada respecto a lo que era. Así fue. ¿Hay algún proyecto de televisión ahora? Yo presenté un par de proyectos hasta hace un par de meses y la verdad es que no fueron aceptados, en base siempre a la comedia y otras cosas. Entonces yo dije no pienso presentar nada más porque hoy día los ejecutivos no se atreven, los canales no se atreven, Sí. porque hoy día no se atreven porque le dan poco tiempo para que esto funcione, la comedia y el humor. Sí, tiene que Tú ser tienes todo que muy- darle. Entonces, si no funciona el primer capítulo, el segundo capítulo te sacan del aire. Entonces, y no es la idea. Claro que Entonces, sí. hay mucho cansancio, estrés. Entonces, y a lo mejor perdiste la idea y siendo buena, pero no le diste tiempo para que la gente se acostumbrara. Y el auspiciador se acostumbrara, porque hoy día no se atreve. Porque hoy día el auspiciador se atreve a publicitar más en las redes sociales. Sí. Que gasta un 2% respecto a la televisión y le va mucho mejor. ¿Cachai? Porque llega con segmentos más acotados Claro, y a la elige gente que quiere directamente a dónde quiere ir. Exacto. Claro. Entonces acá no, po, acá es genérico. Pese que todavía tiene potencia, de alguna forma, no es la potencia que tenía. Ahora tiene, yo diría, un 15-20% la tele respecto a lo que fue. Claro, y en el humor también hoy día en la tele, es que yo tampoco veo tele, pero creo que no hay programas de humor tampoco, No hay. ¿cierto? No hay. El humor lo generan las situaciones, son situacionales. Ajá. Pancho Savera, socio. Ya, claro, ahí, claro. son de ese Ajá, tipo de cosas. ajá. O Comparini con el Sánchez, Claro. Federico Sánchez, que son situaciones simpáticas. Ajá. Pero no son programas de humor. Ajá, Te das cuenta propiamente tal, son de situaciones. ¿Y cómo viste tú esa evolución en ese tiempo de ese humor que de los años 80, 90 hasta lo que tú vienes haciendo hoy día, que ya es la comedia stand-up, ¿cierto? Y Bueno, había una forma de hacer humor. La gente siempre, había muchos segmentos dentro, habían programas que tenían siempre un segmento de humor. ajá, Siempre habían humoristas, invitados, siempre, ¿cachai? Entonces, eso se fue perdiendo. O sea, después, y creo que el último fue Morandé con compañía, que duró 20 años. Antes había estado el Club de la Comedia, que también tuvieron, pero ellos por problemas internos, ellos pelearon por ellos mismos. El programa se acabó por ellos mismos, por culpa de ellos mismos. En cambio, acá en Morandé no terminó por culpa de nosotros, terminó por culpa del cambio social y del estallido social, que empezaron con la funa y que los cabros tenían la razón, porque si no me gusta a mí, no te puede gustar, a nadie le puede gustar. Ese es el concepto que tienen hoy día los jóvenes. Muchos jóvenes, no todos, pero hay mucho de eso. Entonces eso contamina al otro y a otro y a otro, ¿te das cuenta? Entonces no entienden los jóvenes que no les gusta el programa, tranquilo, lo vean, no lo veas, y si no quieres, pero no tienes mierda contra eso, sino que deja al que le gusta que lo vea. ¿Te das Exacto, cuenta? Así sí, de simple. sí. Y eso de eso se trata, ¿te das cuenta? Todo, en todo orden de cosas. Porque yo tampoco voy a negarle, si a ti te gusta una cosa que a mí no me gusta, no podéis verlo. No, pues. yo doy la vuelta y veo lo que tú quieras. Y Eso es da lo todo. mismo. O sea, si de eso se trata. ¿Te das cuenta? Claro, ¿no? ajá. Entonces, pero si no le gusta a ellos, no. Pues hoy día tenemos que ser mucho más entender dónde estamos parados. Y por eso tenemos que verlo con altura de miras. Todo. Entonces, entender que esto también es democracia, ver y no ver. ¿Te das cuenta de lo que quieres y no quieres ver? Bueno, ya estamos finalizando igual, pero antes también quería ver cómo adaptaste tú esa forma de humor para llegar a tu espectáculo de hoy.
Bueno, ¿Qué herramientas usa? ¿Cómo llegaste ahí? yo lo que pasa primero, para mí me costó mucho hacer el stand-up, desligarme de personaje, porque uno cuando Ajá. está en un escenario y acostumbrado a interpretar siempre personajes de distintas índoles, siempre con corpóreos, con pelucas, con postizos, con algún elemento que sea un personaje, acá tú tienes que desligarte completamente en el stand-up de eso. Ujú. Te tienes que presentar prácticamente desnudo a Ujú. como eres realmente tú frente a un público y va a escucharte lo que eres tú y a contar tus cosas y todo eso. Entonces, para mí eso fue un desafío fuerte. Logré hacerlo, logré dar el paso. Hay otros colegas que aún no lo dan Ujú. y tienen mucho material y muchas cualidades para poder hacerlo. Y cuando me tocó hacerlo, entendí que porque yo en las fiestas, en la íntima, era como Felipe. También yo decía, oye, a mí los amigos me piden, oye, cuéntame esta, cuéntame esto otro acá. Y yo las contaba, cagado de la risa. Entonces yo tenía esa capacidad. Ajá. Entonces a mí no me costó tanto eso, porque dije, tengo que hacerlo, tengo que dar el paso. Lo hice y yo ahí utilizo mi herramienta, como tú decías, yo utilizo la historia, anécdota, con la música, mezclo un poquito el histrionismo que uno tiene Ujú. otras capacidades que otros, a lo mejor otros colegas no lo tienen, y yo no tengo otras cosas que ellos tienen también, ¿te das cuenta? Entonces, yo uso todos esos elementos que a mí me dio la madre natura y que yo los trato de sacar partido en cada una de ellas. Entonces, yo hoy día mi stand-up es más bien un espectáculo, Ajá. más que hablar y hablar y hablar. No, lo mío es uso la herramienta de la música, que es muy potente para mí, y chacotear, y interactuar con el público, que es también una herramienta importante, no como lo hacen otros colegas, sino que más bien en base a un libreto. Yo tengo un libreto base Ajá. y en base a eso yo voy interactuando, ¿te das cuenta? Ajá. No voy improvisando. Preguntarle, hola, ¿cómo se llama usted? Oh, ¿de dónde viene? No, no Claro. hago eso. No, yo hago una cosa. Oye, yo voy con base a una pregunta específica. Ajá, ajá. ¿Te das cuenta? Y en base a eso tengo algunas formas de interactuar. Entonces, lo mío es interacción, veo, es dinamismo. Yo creo que mi show es súper dinámico, encuentro yo. Entonces, ahí la peleamos día a día, show a show. ¿Y eso lo escribiste hace mucho? Lo que pasa es que uno escribe una base y de ahí de a poquito Se uno va va cambiando, modificando, si le ajá. agregáis, le quitáis, Ajá. vais modificándolo. Entonces, esto yo estoy en la última etapa de este show, Ajá. en la cual ya estoy modificándome. Yo creo que me va a durar un par de meses más. Ajá. Le estoy dando vueltas, estoy generando nuevas cosas Ajá. y así estoy. ¿Cachai? ¿Cómo es tu público? Mi público va en base a las estadísticas Ajá. que ahora uno Ajá. tiene en su Instagram y todo eso. Mi público es de sobre los 25, 30 años para arriba. Ya. Ese es mi público. Ajá. ¿Y por qué? Porque son los que crecieron conmigo tanto en Claro que Cachureos sí, pues, claro. como en el Morandé. Ajá, ¿Cachai? ajá. Entonces como que es un público que me sigue. Bueno, vamos a invitarlo enseguida ahí para que te vayan a ver también. po. Y bueno, quisiera dar las gracias a todos los que nos acompañan siempre, los que nos están viendo ahora, los que nos van a ver. Invitarlos a que se suscriban ahí en nuestro canal. Siempre es de muy buena ayuda que se inscriban, se suscriban y activen la campanita. Y nos sigan también en todas nuestras redes sociales como @fraypodcast. Quisiera dar las gracias también a micasino.com. Ellos están con nosotros, micasino.com, el mayor y mejor casino en Latinoamérica, juegos online, casino online, apuesta en deporte, tiene una variedad de juegos muy grande. Y si tú te registras ahora en la plataforma de micasino.com con el código FRAY, duplicas el dinero de tu primer depósito. O sea que independiente de cuánto tú deposites, ellos te doblan el primer depósito. Así que un súper buen beneficio para quien quiere jugar, divertirse un rato ahí. Entren ahora en la plataforma de micasino.com y van a tener ahí ese buen beneficio de Mi Casino junto con Fry Podcast para que puedan jugar un rato y entretenerse ahí un poquito. Muy bien. Y bueno, nuevamente dar las gracias acá a Beto. Para mí es un honor y un agrado tenerte acá hoy día conmigo, escuchar esas historias y esa trayectoria de carrera muy, muy larga y bonita, ¿cierto? Tantas cosas que has pasado. Y ver esa modificación y todo lo que ha hecho para llegar también a hacer lo que hace hoy día. Y es muy interesante poder escucharte y aprender más también de eso. Muchas gracias, Luis. Gracias, Fry Podcast, por haberme invitado y feliz de estar acá en Chillán después de tanto tiempo. Así que vamos con todo y vamos que se puede hacer más cositas por acá, por esta zona. Eso, invitar ahí a que entonces que te vayan a ver hoy día en Gambereto. Gambereto, ¿cierto? exactamente, Pizzería Gambereto. Ahí vamos a estar con mi show de stand-up. Lueguito, sé que me tengo que volar porque ya tengo que ir a hacer la prueba de sonido y estamos listos. Pero en Gambereto nos vemos esta noche acá en Chillán, desde las 21 horas, 20:30 para adelante van a estar ya abiertos y disponibles para que ustedes vayan a ver mi show. Y donde esté Beto ahí con su show, vayan a prestigiarlo porque... Oye, mañana voy a estar en Cabrero, por si acaso, si hay alguien de Cabrero Bueno, escuchando, voy a estar en Cabrero en Play Bar. Por si acaso. maravilloso.
Bueno, Sí. muchas gracias, Beto. Un honor nuevamente y que te vaya muy bien ahí en todo. Muchas gracias. Éxito en todos los demás. También. Muchas gracias. Ay, y la próxima semana voy a estar en Sala Voz de Concepción de San Pedro de la Paz, por si acaso. El sábado. Eso es. Eso. Chao, chao. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima. Chau, chau. Chau.